Señor, te agradecemos cada pensamiento, cada acción, cada sugerencia que has dado a nuestro corazón, a nuestro espíritu en esta mañana. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, danos, Señor, ese respeto que merece ella, para estar atento a lo que nos quieras decir. Y, Señor, en medio de mi torpeza, que podamos todos juntos reconocer que tú eres un Dios que quiere transformar vidas, corazones contaminados, perdidos como era el nuestro. Y por eso te pedimos, Señor, que traigas luz a nuestro entendimiento, a todos aquellos que de una manera u otra estén siguiendo también este culto desde la distancia, para que también sean capaces de tomar decisiones que cambien sus vidas. Gracias, Señor, por esta ofrenda, gracias por lo que nos provees y seguimos pendientes, Señor, de esa provisión. Te lo pedimos todo y agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, espero que nadie se haya asustado al ver este corazón y desee rápidamente un trasplante. Pero vamos a hablar acerca de un corazón contaminado. Hay un texto que va a ser base. Vamos a leerlo ahora y luego compartiremos algunas cosas, ¿vale? En Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 es una lectura que también la podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. Prácticamente es casi la misma, es una de esos pasajes que están en lo que se llaman los evangelios sinópticos, pero en este caso solo entre Mateo y Marcos. Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantasteis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bien, hasta aquí la palabra de esta mañana. Ya desde hace unas cuantas décadas, ¿verdad? Y especialmente en los últimos años,
El tema de la contaminación es un tema. La contaminación en nuestro planeta es algo que lo estamos escuchando continuamente y que es una realidad. De hecho, la contaminación en las grandes ciudades ocupa una gran atención. Ahora tenemos ya en algunos lugares dificultad para ir con el coche según tu matrícula y todo eso, porque si no contamina, ¿verdad? El tema de la contaminación es importante. Todos los medios, los científicos, los medios de salud, lo que son también las investigaciones, el medio ambiente, todo eso está con la atención puesta en la contaminación. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del corazón. El corazón, que realmente es de lo que tiene que ver con el meollo del asunto. Cuando nos preguntamos por qué ocurren las guerras, las violaciones, los asesinatos o cualquier otro tipo de violencia, sea una violencia moral o sea una violencia física o simplemente algo emocional que es dañado, cuando nos preguntamos eso, yo solamente tengo una respuesta, yo no sé si es la tuya, pero mi respuesta siempre es la misma: es el corazón. El origen de todo está en el corazón. La sede de las emociones, de la conducta moral, de las acciones de nuestra sociedad. Y evidentemente no estamos hablando de este músculo que tenemos aquí, que gracias a él funcionamos cada segundo, cada día. Este texto sobre el que meditaremos marca claramente dos mundos contrapuestos. Y quizá es un texto que lo has leído muchas veces y que para ti tiene importancia, pero vamos a entrar un poquito en él, porque manda estos dos mundos contrapuestos. Por un lado, la mentira, teniendo al frente a los representantes religiosos, ortodoxos, como en este caso los fariseos y escribas, y por otro lado tenemos el mundo de la verdad, que es Jesús. Vamos pues a ver algunos aspectos. En primer lugar, es una cuestión de impureza y pureza. Es curioso porque si leéis simplemente los 3 versículos anteriores del capítulo 14, vemos que el ministerio de Jesús está siendo espectacular. Para nosotros me refiero a los cristianos, estamos acostumbrados a leer estos pasajes y nos parecen ya casi normal, ¿no? Pero es espectacular porque si leemos los 3 versículos anteriores, dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, trajeron a él todos los enfermos, le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús estaba desarrollando una actividad poderosa de sanidad para llamar la atención de las gentes y hablarles del Evangelio, del reino anunciado. El poder de Dios se estaba manifestando de manera espectacular y era real. Su fama se seguía extendiendo, la fama de Jesús, de tal manera que esa fama, lógicamente, trascendía, corría de voz en voz. No había Facebook ni Instagram ni historias de estas, pero la fama de Jesús corría y propició que escribas y fariseos de Jerusalén llegasen hasta Genesaret. Es curioso, ¿no? Porque Genesaret, mirando el plano, el mapa de Israel, Genesaret está arriba, muy cerquita, es una ciudad pequeñita, un pueblo que está cerca del mar de Galilea. Jerusalén está abajo, cerca del Mar Muerto, que era la capital, Jerusalén, de Israel, y es la capital de Israel. Pero qué simbolismo tan significativo. Quedaos con este dato. Desde la capital religiosa, política, cerca del Mar Muerto, esos hombres están buscando una respuesta y van al lugar pequeñito, el Mar de Galilea, un mar vivo. Qué simbolismo, ¿verdad? Qué simbolismo también aquellos que quieran buscar desde su situación personal, desde su inquietud o simplemente por querer crear conflicto, van a buscar la verdad.
y se dirigen a donde está la vida, que es Jesús. Así que los fariseos y los escribas llegan a Genesaret no para fastidiar a Jesús o para atacarle, sino para conocer algo más de Jesús, que precisamente también lo leemos en el capítulo 14, nada menos y nada más que había alimentado a más de 5.000 personas. Oh, qué fácil, ¿verdad?, decirlo. Y estos hombres acuden a Jesús, quieren saber más. Y entonces observan que los discípulos de Jesús no están cumpliendo con una de las muchísimas ordenanzas que ellos mismos, los escribas, enseñaban, los fariseos, como era la meticulosa limpieza de manos antes de comer el pan. Era todo unos protocolos que ahora no vamos a entrar en detalle, pero es curioso la cantidad de normas que habían puesto para limpiarse antes de comer. No era simplemente ir al grifo o al pozo y lavarse y ya está. No. Estamos hablando de una serie de evoluciones y de gestos. Esta simple cuestión que plantean pone en evidencia el concepto de la impureza y de la pureza, de lo que es limpio y puro y de lo que está realmente contaminado o no está contaminado. Era importante esto en aquella época y en el contexto judío. Desde luego el tema era estrictamente ceremonial. Habían llenado sus ceremonias, sus costumbres, sus ritos con toda clase de normas. El que estuviera limpio quería decir, en su concepto de limpio, quería decir que su condición le permitía participar del culto y de la adoración a Dios. Si estabas limpio, podías acercarte a Dios. Y estar impuro o contaminado era un obstáculo para acercarse al culto de Dios. Así que el concepto de la impureza para los ortodoxos judíos era tal que, por ejemplo, la mujer que tenía una hemorragia debido a la menstruación era impura, o tocar el cuerpo de una persona fallecida, si tú tocabas el cuerpo de un muerto, de una muerta, entonces quedabas inmundo. Los leprosos, acordaos, eran apartados de la sociedad y tenían que ir gritando por los caminos: impuro, impuro, ¿verdad? Todos los gentiles, todos los que no eran judíos eran impuros. Si una rata tocaba, una rata que evidentemente habrían muchísimas, más que, no sé si más que ahora, pero habían ratas, claro, tocaba un objeto y querías usar ese objeto, lo tenías que, mediante una serie de ritos, tenías que lavarlo bien, porque si no ese objeto era impuro. Por lo tanto, el contacto con cosas o personas impuras excluía a las personas de esa relación social, pero sobre todo de la relación con Dios. Así que el concepto de impureza era algo muy arraigado entre los judíos. Ya sabemos que en los libros de Levítico, de Deuteronomio, pues encontramos algunas de estas leyes que he mencionado, pero lo que ocurrió es que estas leyes fueron magnificadas, cada vez fueron añadiendo más y más leyes, normas, que no estaban escritas en las Escrituras, y por lo tanto estos fariseos y estos escribas, el hecho de no cumplir aquellas normas que habían incorporado era una auténtica aberración. Por eso hacen esta pregunta a Jesús, porque los discípulos no estaban cumpliendo esas normas. La pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Y la tradición de los ancianos era aquella que contenía, como decía, todas esas clases absurdas de abluciones, de gestos, de medidas, de acciones que no estaban en la ley de Moisés, que no fue dado a Moisés, y ellos estaban convencidos que su cumplimiento comportaba
si cumplían aquellas normas, eso podía agradar a Dios y podían sentirse incluso como buenas personas. Estamos cumpliendo con las normas y somos buenas personas. Dicho de otra manera, la tradición era tan importante o más, como es el caso, que los propios 10 mandamientos. Y por eso este pequeño ejemplo de lavarse las manos para ellos era tan importante. Así que primero para ellos era la tradición y en segundo lugar los mandamientos. Jesús entonces le responde, como hemos leído, con otra pregunta, o mejor dicho, pone en evidencia la gran contradicción de sus leyes con lo que realmente son los mandamientos. Y les pone delante uno de los mandamientos supremos en las relaciones humanas, el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Frente a este indiscutible mandamiento, les confronta con una norma que enseñaban y que ahora para ellos era la gran excusa. En el Evangelio de Marcos aparece la palabra corbán. Cuando alguien decía, es corbán, es decir, es un don, es algo consagrado a Dios, tenía delante la gran excusa para no ocuparse de sus ancianos padres. Es decir, yo tengo mi herencia, por así decirlo, por ejemplo, tengo mi herencia o todos mis bienes y propiedades y los dedico al templo y a la obra de Dios y todo eso. Y la situación que se estaba dando es que si habían padres o madres en situación de pobreza y de necesidad, ellos ya se habían comprometido, habían jurado de sus bienes eran solamente destinados a la obra del templo o al templo. Era la gran excusa para decir, mira, lo siento, decirle a papá y a mamá, lo siento, no te puedo ayudar en nada, todas mis posesiones están consagradas a Dios. Podía usar una práctica ritual para evadir un mandato tan importante como era honra a tu padre y a tu madre. Podía usar una ley de los escribas. Ellos podían decir, bueno, sí, pero es que como yo ya me he comprometido, como ya he jurado entregar mis posesiones y a estar solamente dedicado al tema de la obra de Dios, mira, hay un texto en las Escrituras, en Números capítulo 30, versículo 2, que dice que cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Fijaos cómo podían acudir a las Escrituras cuando les interesaba y no cuidar de sus mayores. Y el Señor Jesús les dice estas palabras en el versículo 6, versículo 6, vamos a Mateo 15, 6, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que es un mandamiento de Dios, lo habéis puesto en un segundo lugar, le habéis quitado el valor con tal de hacer caso de la tradición. Por eso es tan importante empezar a tener clara cuáles son nuestras prioridades. ¿Acaso no hacemos lo mismo muchas veces? Que ponemos primero nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, incluso en el ámbito evangélico. No creo que sea en nuestro caso, pero en general a veces hemos vivido situaciones, algunos en el pasado, o quizá están ocurriendo, ocurren también hoy, que ponemos delante nuestras normas antes que la gracia. Ocurre en grandes sectores de la sociedad o en las grandes religiones, como es el caso de la Iglesia Católica Romana, donde la tradición patrística tiene muchísimo más valor. Ahora, desde hace ya unos años, la Biblia empieza a tener sentido y está siendo usada en ámbitos católicos.
pero la tradición está ahí presente, es una losa tremenda de la cual no se pueden apartar. O hay, con todo respeto lo voy a decir, sectores étnicos como los gitanos cristianos, que todavía la tradición pesa más en muchas acciones, en muchas decisiones, que lo que dice la palabra. Algunos lo conocéis bien en el tema. Así que muchas veces la tradición, por muy buena que aparezca y sea, por mucho valor que se le quiera dar, las leyes y las costumbres muchas veces las ponemos delante de la palabra de Dios. No debemos fijarnos en los demás, sino lo que hemos de fijarnos no en lo que otros hacen o dejan de hacer, sino hemos de fijarnos en nosotros, en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están a través de las redes. ¿Qué hay de mí que pongo delante de lo que Dios me manda en su palabra? Esa sería la primera reflexión. ¿Qué cosa estoy poniendo en primer lugar antes de lo que me está diciendo la palabra? Corremos el riesgo de tener que escuchar el propio Jesús, y esto sí que es serio. Tenemos el riesgo de escuchar lo que el Señor Jesús le dijo a aquellos escribas y fariseos. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor tuvo que ser muy clarito con esto. Es cierto, nos cuesta a nosotros mirarnos al espejo y reconocer aquellas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y buscamos excusas, no digo tanto tradiciones, pero sí que buscamos muchas veces excusas. Debemos tener cuidado, todos nosotros. No sea que nos escandalice a la aparente ceguera de los escribas y fariseos y su insistencia en las ceremonias exteriores, y al mismo tiempo nos pueden parecer una barbaridad, y al mismo tiempo nosotros somos culpables de la misma falta, y a nuestra manera, a nuestro estilo. Y nunca la religión, es decir, la religión entendida como una serie de hábitos cúlticos, lo que nosotros practicamos es religión. No nos gusta utilizar la palabra, ya lo sé, pero es religión. Decimos religión, no, relación con Dios, sí, pero nos reunimos, hacemos unas canciones, tenemos una manera de hacer, eso en un sentido es religión. Pero la religión no puede basar nunca en la ceremonia, sino siempre en esa relación personal con el Señor, con Dios. Ahora, ¿cuál es la verdadera contaminación? Habéis visto antes al principio en ese corazón tan sucio, ¿verdad? Ayer cuando estaba compartiendo por WhatsApp el anuncio del tema, una persona, una querida amiga y hermana, me escribió diciendo: uy, qué miedo le da ese corazón, en un corazón tan sucio. Ahora Jesús da un golpe de timón. Ha estado hablando con los escribas y los fariseos, y leemos en el versículo 10, dice que da un golpe de timón y se dirige a la multitud. Se dirige a la multitud y les dice: oíd y entended. Vale, yo he hablado, les he dicho esto a los escribas y fariseos. Ahora os toca a vosotros estar atentos, porque ahora voy a hablar con vosotros. Oíd y entended, escuchadme. Pon tu atención para comprender lo que te voy a decir. Y aquí está este pasaje que nos parece, muchas veces pasamos de puntillas por él. Aquí está el eje central de la verdadera contaminación espiritual. Porque ante tantas leyes de lo que se podía comer o no comer, por ejemplo el cerdo, Jesús deja claro que lo realmente importante no es lo que entra en la boca, por la boca,
sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. De una vez para siempre, Jesús establece que lo que importa no son las observaciones rituales de una persona, no son tus costumbres, tus buenas costumbres, sino es el estado de tu corazón. Y esto es una auténtica revolución. Jesús estaba revolucionando, muchas veces se ha hablado, y sobre todo en tiempos pasados, ¿no? Se ha hablado de Jesús, es un revolucionario. Bueno, sí, lo era, pero porque estaba auténticamente cambiando la visión del verdadero problema que tiene el hombre. Lo estaba poniendo en el punto álgido. Lo que acaba de decir era importante, para los judíos era importante, parecía como que las leyes del Antiguo Testamento ya no tenían ningún valor. No, lo que Jesús estaba diciendo, estaba recordando de nuevo que lo importante era lo que está en el corazón. Jesús, que los fariseos se han ofendido, aparecen de pronto los discípulos. Oye Jesús, leemos en el versículo 12, dice que acercándose a sus discípulos, oye, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando vieron? Bueno, claro, porque les estaba confrontando con un auténtico cambio revolucionario, hablando de que lo importante es lo que está dentro, no lo externo. Naturalmente no les había gustado. Su castillo de naipes se había caído. Su tierra firme de la religión no servía para nada. ¿Por qué? Porque es falsa. Porque todo aquello que queramos construir que no sea la palabra de Dios es falso. Por eso decía al principio, hay dos mundos contrapuestos, la mentira y la verdad. Y Jesús es la verdad. Jesús les declara que son ciegos que guían a otros ciegos y que por esa guía van a caer en el agujero, en el hoyo, en el abismo. De nuevo Jesús pone una imagen muy clara para que lo entendieran. Si estáis siguiendo a esos fariseos, a esos escribas, os la vais a dar, os vais a pegar un piñazo tremendo, porque ellos son ciegos. Así que aquellos fariseos, aquellos son los que enseñaban cosas, aquellos que tenían una apariencia pseudo-religiosa, tiene mucho que ver con muchas de las experiencias que vemos alrededor nuestro. Personas que realmente están enseñando cosas muy buenas, muy positivas, cosas incluso muy espirituales. Cada vez está, como decía el otro día, cada vez está creciendo más la espiritualidad. Son datos estadísticos que están dando. Y pretenden guiar a las personas a que les sigan, pero en cambio eso no están basados en la verdad, que es Jesús. Pedro eso no lo entiende. Qué raro, Pedro siempre aparece, ¿verdad? Pedro no lo entiende, de nuevo se pone a prueba la paciencia de Jesús y le dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. Es que todavía no lo entendéis. Ya no sé cómo explicarlo, ¿no? Todavía no lo entendéis. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Todo lo que es externo no sirve para nada, es porquería. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y tienen que volver a repetirle, lo que sale de la boca es lo que contamina, porque la religión es engañosa. La religión es demasiado fácil, realmente es fácil. Podrás poner velas, podrás ir al cementerio a llevar flores, podrás, cumplir con unas... en Cuaresma hacer una serie de ayunos, podrás, cualquier otra cosa. En un sentido eso es fácil. La religión es fácil. Lo difícil es amar. Lo difícil es entregarse a Dios y entregarse a los demás. Eso es lo difícil. Y ese es el mandato básico que el Señor pide, de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el problema es difícil porque el problema está en el interior del ser humano. Y Jesús
hablando de cómo está el estado del corazón, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, como si hiciera un TAC, como si hiciera una radiografía. El Señor Jesús dice: del corazón sale toda esa porquería, toda esa suciedad, toda esa impureza. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras, las blasfemias. Porque si la religión consistiera en el cumplimiento de normas externas, pues también sería engañosa. Muchos tienen vidas intachables, y es cierto, conocemos muy buenas personas, aparentemente son personas excelentes, pero dentro hay amargura, hay soledad, hay incerteza de futuro, hay peores pensamientos muy íntimos que anidan en el corazón, y eso necesita ser limpiado. Necesita una limpieza. La enseñanza de Jesús es que lo que más importa de una persona es el corazón, es el interior. Lo que más importa es su interior. Por eso el Señor Jesús anunciaba que bienaventurados, felices, los limpios de corazón. Porque ellos son los que de verdad van a ver a Dios, los que ellos tienen esperanza, los que ellos podrán disfrutar de esa relación con Dios. La limpieza es importante. Lo que importa en la relación con Dios no es tanto lo que hacemos, que sí, por supuesto. No es tanto cómo actuamos, que sí, claro que sí. Sino lo que de verdad tiene trascendencia e importancia es lo que está ocurriendo dentro, en lo más íntimo de nuestro corazón. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está limpio? ¿Es un corazón limpio? Pablo, hablando de nuestra relación con el Espíritu Santo y nuestro corazón, en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, Dios, que conoce lo más profundo de ti y de mí, este es el que escudriña, el Espíritu Santo es el que analiza realmente cómo está de limpio o de sucio el corazón, el interior de nuestra vida. Ese conoce nuestra intención. Muchas veces hacemos las cosas con doble intención. Muchas veces hacemos las cosas buscando un bien o una satisfacción que no tiene que ver con la palabra de Dios. Hoy toca clamar como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quizá para el creyente que ya un día lo hizo, que entregó su vida a Dios, Dios ha hecho una obra nueva, lo hemos recordado y lo recordamos continuamente. Dios ha hecho una nueva persona, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, por lo tanto ese ya está. Pero ¿cuántas veces se contamina? ¿Verdad? ¿Cuántas veces se contamina? Pero posiblemente hay personas que todavía siguen pensando que son buenas personas y sin embargo su corazón todavía sigue estando contaminado, sigue siendo impuro. Isaías capítulo 1 versículo 18 hay una invitación. Es una invitación que Dios quiere lanzar a todos y cada una de las personas. Esos corazones que están impuros pueden ser limpios como la nieve. Dicen que como la nieve serán emblanquecidos. El Señor Jesús decía: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por nuestra boca
tiene que nacer de un corazón, desde el fondo de un corazón limpio. Por eso, cualquiera de nosotros, incluso aquellos que no han doblado su rodilla delante del Señor, podemos tener la certeza, la seguridad de que el corazón, que no, cuando estoy hablando de contaminar, estamos hablando, por supuesto, de la realidad del pecado en el ser humano. Cuando nuestro corazón está sucio, está limpio, está sucio. Cuando nuestro corazón está sucio, no queda otra cosa que ir delante de Él y confesarle: necesito, Señor, necesito, Dios, que limpies. Hay la promesa, 1 de Juan, capítulo 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda impureza, de todo pecado, de toda porquería. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un corazón contaminado. Eso es lo que hay que contemplar a las personas. En el artículo que comparto en el boletín, en el fondo, todo lo que ocurre, todo lo que hacemos, cualquier maldad que hacen otros, incluso violentas o no, detrás hay un corazón contaminado que necesita ser limpiado por la sangre preciosa de Jesús. Y si en cualquiera de nosotros hay temas que resolver, que arreglar, no hay otra historia que acudir a nuestro Señor, porque Él quiere hacer ese cambio, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Señor, Tú eres quien ve realmente lo más profundo de nuestro ser. Conoces nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y, Señor, solo queremos hacer caso de tus mandamientos, hacer caso de tu palabra, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, por eso te confesamos que el corazón, nuestra sede de emociones, nuestra conciencia, nuestro espíritu, necesita ser lavado y limpiado totalmente por ti. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada persona que en estos momentos está escuchando tu palabra. Pedimos, Señor, que nadie, ninguna de ellas, endurezca su corazón y que doble su rodilla delante de ti. Oh Señor, gracias, porque tu palabra siempre es clara. Y ante la impureza y la pureza, nos quedamos con la pureza, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?